El fortalecimiento en detrimento de la soberanía nacional, de instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Tribunal Penal Internacional o el Banco Mundial, que coaccionan y amordazan a los Estados imponiéndoles reformas políticas, monetarias, fiscales y laborales, es una de las notas características de esta amalgama de poder que hoy tratamos de diseccionar. Junto a tales instituciones no es menor la influencia de otras organizaciones secretistas y de clara inspiración paramasónica, como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral, que a través del dominio de las finanzas han logrado hacer de los estados soberanos una suerte de cortijo particular, dejando a los gobiernos un margen de maniobra cada vez más escaso y dando lugar a una dictadura de carácter global sin precedentes. A la Comisión Trilateral, un think tank creado en 1973 por David Rockefeller, pertenecen, por ejemplo, Lucas Papademos y Mario Monti, que en la hora presente rigen los destinos de los gobiernos de Grecia y de Italia. Ninguno de los dos ha sido elegido en las urnas y ambos han sido encargados de impulsar una serie de reformas económicas en sus respectivos países que presuntamente los salvarán del desastre. Pero surge la duda de si la crisis financiera que padecemos no ha sido creada y alentada para propiciar una situación que obliga a las naciones afectadas a renunciar a su soberanía. Como ha afirmado recientemente Javier Solana, miembro también, por cierto, de la Comisión Trilateral, en una frase estremecedora, Europa puede y debe ser, si me permiten la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. Ocurre todo esto mientras en el norte de África y Oriente Medio se han desatado una serie de procesos revolucionarios, la llamada Primavera Árabe, que en Occidente ha sido presentada como una entronización de la democracia y que hasta la fecha no ha hecho sino entregar el poder a facciones islamistas radicales que han declarado sin ambages la persecución de las comunidades cristianas. A analizar la existencia de poderes ocultos de ámbito supranacional y vocación globalizadora que tratan de imponer un nuevo orden mundial caracterizado por una concentración de poder como en ninguna otra época de la historia se ha conocido. Concentración ante la cual los estados se convierten en marionetas y las comunidades humanas sucumben víctimas de una inicua ingeniería social caracterizada por el antinatalismo y la ideología de género. La primera visión de este monstruoso nuevo orden mundial nos la ofrece el profeta Daniel, quien anuncia, allá al final de los tiempos, la emergencia de un poder que tras vencer o someter a los reyes de la tierra, acaudilla con poder omnímodo una gran confederación de naciones que quebrantará a los santos y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Recordando quizá aquella profecía de Daniel, un gran pensador español, Juan Donoso Cortés, afirmaba hace siglo y medio: en el mundo antiguo la tiranía fue feroz y asoladora, y sin embargo esa tiranía estaba limitada físicamente, porque los estados eran pequeños y las relaciones universales imposibles de todo punto. Hoy, señores, las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Ya no hay resistencias ni físicas ni morales, porque todos los ánimos están divididos y todos los patriotismos están muertos. Las estrategias de este nuevo tirano gigantesco al que se refería Donoso Cortés saltan a la vista. Por un lado, desarrolla un activismo incansable en los organismos y conferencias internacionales, inspirando y financiando lobbies y programas educativos que redefinen constantemente los derechos humanos y que, bendecidos desde instancias como la ONU o la Unión Europea, crean un espejismo de consenso internacional que acaba corrompiendo el lenguaje político y las leyes. Así, el nuevo orden mundial impone una nueva y más sibilina forma de tiranía que, a diferencia de las tiranías de antaño, ya no actúa desde una esfera política exterior, sino modelando a su gusto y conveniencia la esfera interior o conciencia de los individuos. Paralelamente, estos poderes ocultos, mediante arriesgadas operaciones especulativas, se apoderan de las finanzas y se enseñorean sobre el crédito. Y como ya anticipase el Papa Pío XI en su encíclica Quadragésimo Anno, administran la sangre de la que vive toda la economía
y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad. Tal dominación económica acaba convirtiendo a los estados en lacayos a su servicio, a quienes no resta otra salida sino obedecer los mandatos del nuevo orden mundial que expolian y someten a condiciones laborales cada vez más indignas a las comunidades humanas convertidas en una masa amorfa que, presa del pánico, acaba viendo en este nuevo orden mundial la única salvación posible ante las calamidades que él mismo ha originado. Este nuevo tirano gigantesco derriba o tutela gobiernos, monopoliza el poder económico, controla la educación, promueve un nuevo orden antropológico y hasta postula una nueva religión sincrética fundada sobre una adoración del progreso y una falsa filantropía. Solo una institución se atreve a discutir su reinado de mentiras. Una institución que también tiene vocación universal, pero que cree que la verdad existe y que el hombre la puede encontrar a través de la revelación y la razón. La Iglesia, en efecto, es el único adversario que le resta a este nuevo orden mundial. Por eso es combatida en todos los frentes y hasta infiltrada, según la clásica receta masónica. Sobre estos poderes ocultos que pugnan por instaurar un nuevo orden mundial, sobre su inspiración ideológica de matriz masónica, sobre las estratagemas que desarrolla en los más diversos ámbitos político, económico, social, moral, religioso, y sobre el fin último que persigue, la conspiración eugenésica, que no tiene... que ¿es o no masónica? Pues en alguna manera sí. Es decir, ¿esta conspiración eugenésica en qué consiste? Fundamentalmente, a finales del siglo XIX, principios del XX, se crean las doctrinas biologicistas, se crean las doctrinas racistas, se parte del maltusianismo en virtud del cual, para simplificar las cosas, la población crece en progresión geométrica, mientras que los recursos en la tierra crecen en progresión aritmética, los alimentos en particular. No hay para todos, hay que disminuir la gente, hay que controlar la natalidad. Esa especie de obsesión por control de la natalidad, que luego en los Estados Unidos da lugar a la eugenesia, es decir, a la creencia en que no solamente hay que controlar la natalidad, sino que además hay que mejorar la raza, el ser humano, mediante digamos, selección artificial, puesto que la selección natural tipo darwinista la ha impedido el cristianismo, con su debilidad, con su introducción de la misericordia, etcétera. Hay que infundar la selección artificial a través de la ingeniería genética, a través de la educación, a través de la introducción de ideologías, como finalmente estamos viendo actualmente de la ideología de género, que lo que propone básicamente es que el sexo es algo que se construye, es algo que no lo conoce nace y que en definitiva sirve para permitir la posibilidad de hablar de matrimonios de personas del mismo sexo, disociar la diferencia sexual, etcétera. ¿Para qué? Para que no haya reproducción. Es decir, la obsesión antinatalista es algo que está antes de la guerra en las teorías racistas, después de la guerra mundial, puesto que al fin y al cabo los nazis son una expresión de esto, no nos olvidemos de eso, y después de la eclosión de la Segunda Guerra Mundial no tiene más remedio que sumergerse, y que vuelve a aparecer a partir de los años 70 fundamentalmente. Antes hablaba yo del informe Kissinger. El informe Kissinger es un informe en el que se dice que fue desclasificado como secreto en el año 1989 por el presidente Reagan. Es un informe en el que se dice que los yacimientos más importantes, no ya de petróleo, sino de minerales básicos para la subsistencia de Occidente, están en países del tercer mundo a los que no se les puede permitir que estén en sus manos, porque son necesarios para la supervivencia del primer mundo, ¿no? En el fondo de nuevo hay una concepción racista, si se quiere, racista blanca, además hablando en plata, y hay una serie de normas como son el de tratar de establecer una educación que permita el no crecimiento de la natalidad, que permita el control de la población, que permita familias pequeñas, etcétera, que se acabe con esas convicciones religiosas que van por un lado totalmente contrario. Esto es hasta ahí, ese es un informe. Y en razón de eso, posteriormente, pues se crea por parte de la ONU una conjunción entre toda esa ideología que ha heredado grandes fundaciones internacionales, la Fundación Rockefeller, en cuanto a términos económicos probablemente la más importante, la Fundación IPPF, que es la que creó Margaret Sanger antes de la guerra,
la que más lleva a cabo la unificación con las tareas de la ONU. Todas estas grandes ONG se infiltran en la ONU, esto es una realidad como un piano, y a partir de la conferencia de Teherán de 1968 y de las posteriores conferencias de población del Cairo del 93, de la mujer del 95, etcétera, etcétera, se empieza a expandir de manera absolutamente consciente y clara una ideología que tú antes, en la exposición que habéis hecho, habéis definido muy bien, que lo que pretende finalmente es cambiar el sentido de lo que es el ser humano, y que comprende aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos biológicos, etcétera, y que finalmente tiene su mayor eclosión en lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos, que son nada más y nada menos que todo lo contrario, es decir, tratar de evitar el crecimiento de la población como sea. Desarrollan su acción, digámoslo así, en una doble vertiente. Por un lado, tratando de imponer una moral social, tratando de realizar un ejercicio de ingeniería social y, por otra parte, tratando de dominar el poder político y económico. El nuevo orden mundial del que hoy hablamos ha hallado una poderosísima herramienta para su consolidación en la difusión de una antropología de nuevo cuño que niega las verdades más profundas sobre el ser humano. Tal antropología se ha difundido a través de la Organización de Naciones Unidas y de sus agencias satélites, en especial las dedicadas a la salud, que bajo expresiones tan ambiguas como planificación familiar o derechos reproductivos promueven sin descanso el antinatalismo y las nociones más radicales de género. Estos organismos, además, condicionan la ayuda financiera a los gobiernos y subvencionan con grandes sumas de dinero a las ONG feministas. Paralelamente, se han convocado desde la ONU una serie de conferencias internacionales donde se redactan documentos que, aunque carecen de valor jurídico, tienen una gran importancia política, pues crean un espejismo de consenso internacional que es esgrimido por los lobbies que promueven el aborto o las diversas formas de familia alternativa para forzar cambios en las legislaciones nacionales que parezcan fruto de una demanda social. En las últimas décadas se han sucedido una serie de conferencias mundiales sobre la mujer. México, Copenhague, Nairobi, Pekín y Nueva York, que junto a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, la Conferencia sobre Población del Cairo, instan a las naciones a aceptar los postulados de la ideología de género. Especialmente relevante fue la conferencia de Pekín de 1995, en la que se defendieron ardorosamente las posturas más radicales en defensa de la llamada salud reproductiva y la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. En el año 2000 tuvo lugar otra conferencia en Nueva York, conocida como Pekín+10, que acogió una batalla terminológica repleta de contenido ideológico por la que, por ejemplo, vocablos como padre y madre desaparecieron para dar paso al concepto de proyectos parentales o genitorialidad. Las conclusiones de tales conferencias han sido aceptadas por las instituciones de la Unión Europea, que multiplican obsesivamente los fondos destinados a la salud reproductiva, mientras la demografía europea languidece. Tampoco vacilan en impulsar procedimientos sancionadores contra los que gobiernos como el de Hungría se resisten a aceptar las directrices de este nuevo orden mundial, por cierto, visceralmente anticristiano.